Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Familia y Salud, educando para la vida a través de Aventura Televisión. Vive la experiencia y esta gran señal que se expande a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y también cuya cobertura sale de acá, de Maracaibo, Estado Zulia, para todos ustedes, para llevarles siempre las buenas nuevas de la salud, los avances tecnológicos, la medicina moderna. Usted todo eso lo conoce acá en Familia y Salud, educando para la vida. Hoy vamos a hablar de la enfermedad renal, vamos a hablar de los riñones, esos órganos o ese órgano, porque tenemos dos, ese órgano tan esencial, tan vital para nuestra vida, y que hoy vamos a tocar este tema tan importante. Ivonne Valdebenito y este servidor Daniel Pereira. Así es, buenos días amigos, gracias por acompañarnos en Familia y Salud. Recuerde que a través de nuestras redes sociales nos puede seguir, @Familia Piso Salud, y también en Facebook pueden encontrar información incluso de los temas que vamos a tratar diariamente aquí en Familia y Salud. Como siempre, también en pantalla aparecerá el número de contacto. Desde ya pueden comenzar a realizar sus preguntas, comentarios y por supuesto solicitudes a nuestros especialistas que como siempre nos acompañan, los más preparados aquí en este programa. Bueno, de inmediato vamos a mostrarles a ustedes un material que tenemos preparado a propósito del tema que trataremos el día de hoy, las enfermedades renales y cómo funcionan nuestros riñones. Nuestros riñones tienen la función de eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Los productos de desecho provienen del metabolismo de los alimentos. Además, los riñones también regulan la cantidad de sal que se excreta con la orina. Los riñones también producen varias hormonas importantes para la salud, como la vitamina D, fundamentales en la creación de glóbulos rojos en la médula ósea. La enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda corresponde a la aparición repentina de anormalidades renales en una persona sana, por ejemplo, por detención del flujo de orina, por una obstrucción prostática o de la vejiga, infecciones, hemorragias o traumatismos. Si estas causas no se resuelven, la enfermedad evoluciona a la insuficiencia renal crónica. Estas causas anteriormente son adquiridas. Las hereditarias más comunes comprenden principalmente a la falta de proteínas esenciales para la función del riñón. Los problemas renales agudos suelen causar síntomas bastante evidentes, como sangre en la orina, espuma en la orina, hinchazón de cara, pies y piernas, subida de la presión arterial. Hoy, en Familia y Salud, conoceremos entonces cuáles son las enfermedades renales más comunes y, entre otros aspectos, cuáles serían esos síntomas más evidentes y sus tratamientos. Así es, y es que para el funcionamiento de este órgano tan vital es importante la dieta, una dieta balanceada, ejercicios, porque esto es un órgano que regula también hormonas y que produce orina, y tenemos que alimentarnos bien porque también funge como un filtro y también le llegan toxinas dependiendo de los alimentos que nosotros ingerimos. Si ingerimos alimentos ricos en grasas, todas esas toxinas que nos hacen daño, por supuesto, a nuestro organismo, las reciben los riñones. Ivonne. Bueno, esas son parte de las respuestas e inquietudes e información, educación que nos dará hoy nuestra invitada del día. Se trata de la doctora Flor Acosta. Ella es médico internista nefróloga. Así es, la doctora Flor Acosta de Leal. Ella es internista nefrólogo, médico internista nefrólogo egresada de la Universidad del Zulia en el Hospital Universitario de Maracaibo. Ella realizó una subespecialización de diálisis peritoneal en Cali, Colombia. En el país solamente hay 2 personas que tienen este subespecialización. Ella también realizó un componente docente en la UNEFA y es internista nefrólogo en la clínica La Sagrada Familia. Así que la doctora Flor Acosta de Leal, nuestra invitada. Solamente 2 personas, qué interesante, en el país tienen esta subespecialización y nosotros tenemos el orgullo y la gratitud de tener una persona acá en Maracaibo y en la Clínica La Sagrada Familia que tiene esta especialización o subespecialización. Bienvenida. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante para la población, sobre todo en cuanto a conocer lo que es el riesgo pues del no poder chequearse a tiempo para evitar las complicaciones como es la enfermedad renal crónica. Es importante que nos diga, doctora, cuán importante es el riñón. Tenemos 2 órganos, 2 riñones, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su función para que el televidente conozca cuán importante es? Sí,
Tenemos 2 riñones, como tú bien lo dijiste, tienen un peso aproximado de 150 gramos y tienen funciones que, a pesar de su tamaño y de su peso tan pequeño, funge en el organismo funciones de alta importancia para poder cumplir las funciones a cabalidad de todas las funciones orgánicas, ¿no? Vemos como en el riñón las funciones básicas están dadas en 3 aspectos. La formación de la orina, que como todos sabemos necesitamos eliminar de nuestro organismo todas toxinas que se producen a través de los alimentos que ingerimos y de poder cumplir las funciones metabólicas que se presentan por todas las funciones de otros órganos, y tiene una función aparte de filtración de la sangre para que a través de la orina formada se eliminen estas toxinas. Pero hay un papel adicional que es la formación de hormonas, en las cuales encontramos una de las más importantes, se denomina eritropoyetina, que tiene que ver con la hemoglobina, la formación de hemoglobina en el cuerpo, y que esa es una de las hormonas que tienen gran importancia porque son las que desencadenan los síntomas o los signos por los cuales los pacientes acuden más frecuentemente a una emergencia, sobre todo cuando se trata de un cuadro de una enfermedad renal crónica. Podemos decir que cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en toxinas y todo lo demás, el principal, donde llega principalmente es en la sangre, y por supuesto esta a su vez es regulada o filtrada por los riñones, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que nos llevemos a la boca, que vamos a ingerir, el producto final tiene que pasar obligatoriamente a través de los riñones. ¿Por qué? Porque va, como tú lo estás diciendo, va la sangre, y a través de la sangre tiene que ser filtrado para poder hacer la selección de lo que necesita y de lo que se debe eliminar del cuerpo. ¿Trabajan en conjunto los riñones con el hígado? Sí, trabajan con muchos órganos, con el corazón, también, porque es a través de él que bombea la sangre que va hacia los riñones, trabaja con nuestro cerebro, trabaja con otros órganos de importancia, como tú lo mencionas ahorita, que es el hígado, ¿no? O sea, el hígado lo metaboliza, pero la metabolización lo hace a nivel hepática para transformarlo en moléculas más pequeñas que sean capaces de poder llegar a través del torrente sanguíneo, llegar hasta nuestros riñones. ¿En qué momento, doctora, el riñón comienza o en qué momento exacto ocurre algún problema que ese riñón ya no trabaja de la manera como debe trabajar? Porque se dice que alguna de las causas principales de los problemas renales es la diabetes y la hipertensión arterial, pero existen otras causas por las cuales el riñón deja de funcionar de forma correcta. Sí, de hecho, la enfermedad renal, de acuerdo a sus patologías, sus causas, van a dividirse en dos aspectos, o en la forma de cómo se presentan también. La enfermedad renal aguda, que sería enfermedad renal aguda, hoy en día se denomina no insuficiencia, sino injuria renal aguda, y se deben a causas que van a aparecer de forma rápida, pero que no se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, el desenvolvimiento, el desenlace final puede regresar en un 90 o 95% a la función renal inicial. No así la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque va a aparecer en forma más progresiva, se va a mantener en el tiempo y el producto final va a terminar hasta llegar a una falla o a un cese de la función renal en forma permanente. Y en el caso de la primera, ¿qué causas originan ese tipo de enfermedad? Tenemos causas que pueden estar relacionadas con lo que es la hidratación del paciente, con la volemia, o sea, con toda la composición hídrica de nuestro organismo, y a través de ella puede estar relacionada con causas, por ejemplo, como las quemaduras, con grandes extensiones de quemaduras. Tenemos los traumatismos que ocasionen pérdidas de sangre importantes, que condicionen a una disminución de llevar la sangre o que pase el fluido de sangre hacia ambos riñones. Por lo tanto, va a haber una disminución en la presión arterial y llega menos cantidad de sangre a nivel renal, y es lo que ocasiona la alteración de la función renal. Pero que una vez que se restablece esa función, al cabo más aproximadamente unas 4 a 6 semanas, la función se vuelve a regresar hacia los valores normales. En la próxima parte, vamos a comerciales, en la próxima parte vamos a hablar un poco, entre otras cosas, vamos a hablar de cuál es el origen de la enfermedad renal o insuficiencia renal, por qué comienzan a funcionar mal los riñones, a qué se debe. Esto nos lo va a responder en la próxima parte. Ustedes, amigos televidentes, quédense allí, porque Familia y Salud apenas comienza.
frecuencia, lo que lo acostumbraba al paciente dice, bueno, esto no es normal en mí, más que todo el cansancio, y otras sintomatologías como las náuseas, la fatiga, los vómitos, dolor abdominal, y en los pacientes diabéticos vemos con frecuencia que pueden haber retención de líquidos, sobre todo a nivel de los miembros inferiores o a nivel facial, que es característico, que lo podemos observar mucho en los pacientes que son ya con enfermedad renal crónica, que es la fascie esa que se ve como hinchada la cara, dematizados los ojos, unas bolsas a nivel de retención de líquidos. Sí, son sobre todo pacientes que su alteración conlleva a la retención de líquido. Entonces, doctora, ¿y qué personas pueden sufrir de esta enfermedad renal? Únicamente, cuando se trata de la crónica, únicamente son con pacientes de diabetes o que sufren de hipertensión arterial, o también, por ejemplo, niños, mujeres, hombres, pueden padecer de esta enfermedad renal. O sea, toda la población, tanto niños como adultos, pues está expuesta a presentar la enfermedad renal. En el caso que soy especialista en los pacientes adultos, pues las causas más frecuentes va a estar dada por la hipertensión y la diabetes y la hipertensión. Podemos decir que es una enfermedad congénita y también a través de factores externos. Sí, exacto. Las congénitas, mencionamos lo que le dijimos sobre la glomerulonefritis, que es la más frecuente en los niños. Ahora, en el adulto es diferente. Y dentro de las otras hay factores hereditarios, las poliquistosis renales, pero en el adulto es adquirida posteriormente en el trayecto de su vida, las que estamos mencionando, donde podemos observar que está la diabetes y la hipertensión. ¿Cuál es más frecuente de ambas? La diabetes es la más frecuente como causa más frecuente en el paciente adulto, y en el orden de prioridad va a seguir la hipertensión arterial. Doctora, háblenos de los tratamientos, porque tenemos información de que no solamente a través de la diálisis o el trasplante es una manera de tratar a los pacientes que sufren de enfermedades renales. Háblenos de esto. Dependiendo de cuando nosotros hacemos diagnóstico, tenemos que, a través de los diferentes métodos diagnósticos que comienza con una clínica, posteriormente corroborado con exámenes de laboratorio, que allí voy a detenerme un poquito en relación a que es importante contar con una institución donde se pueda prestar el servicio adecuado para poder obtener una confiabilidad en los exámenes de laboratorio. Porque de allí va a depender la evolución de lo que va a seguir al paciente posterior que tú lo diagnosticas. Entonces es importante que tengas el personal adecuado, los equipos adecuados para poder darle un diagnóstico a un paciente, sobre todo donde va a depender el resto de la vida en el caso de ser crónico. Claro, doctora, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso sí quisiéramos detenernos un poquito allí en el tipo de diagnóstico y de pruebas que se le hacen al paciente una vez que presenta este tipo de síntomas por parte de los especialistas que, como usted ya comenta, tienen que contar con el mejor equipo de especialistas y aparatos para poder realizar este tipo de exámenes. Bien, amigos, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Familia y Salud. Siga con nosotros al regreso. Recuerden que nuestra doctora invitada el día de hoy va a responder a todas sus inquietudes que ustedes realicen a través de nuestra mensajería de texto. En minutos, volvemos.
televidentes, hoy estamos hablando de la enfermedad renal. Para ello tenemos como invitada en el día de hoy a la doctora Flora Acosta de Leal. Ella es nefróloga internista de la Clínica La Sagrada Familia, quien nos está dando pues una amena entrevista sobre y hablándonos un poco sobre la enfermedad renal, los factores recurrentes, los problemas a los cuales se enfrenta el paciente con enfermedad renal. ¿Cuáles son los tratamientos, verdad, que debe tener en cuenta o que se debe practicar para el enfermo renal, verdad? ¿Y cuál es, digamos, el seguimiento que se le debe seguir cuando la persona ya se le diagnostica la enfermedad renal? Ok, continuando un poco sobre lo que estábamos diciendo, para poder establecer un tratamiento debemos hacer diagnóstico. Y estábamos mencionando sobre la parte debemos hacer un protocolo de estudio al paciente que va combinado minucioso. Desde el punto de vista del examen físico, los antecedentes importantes para buscar factores de riesgo, elevación de colesterol, aumento del ácido úrico, alteraciones de calcio, otros tipos de patologías que pueden condicionar factores de riesgo a la enfermedad renal. Y eso lo vamos a confirmar o a eliminar con respecto a lo que es el laboratorio. Por eso lo importante de contar con una institución donde podamos contar con la tecnología adecuada para poderle dar un diagnóstico definitivo al paciente. Contamos con toda esta tecnología que usted menciona en la Clínica La Sagrada Familia. De alta tecnología, tenemos los equipos más novedosos, más nuevos sobre la parte de lo que es laboratorio en sí, y en cuanto a imágenes, que también es otro apoyo que nos brinda el médico para poder diagnosticar en estos pacientes. En relación a las imágenes es importante destacar que los médicos que hacen el estudio deben estar familiarizados con lo que es en sí la enfermedad renal. Eso se le dice imagenología, ¿no? Imagenología, pero va a estar dada básicamente en el caso renal por la parte de ecografía, las tomografías y un estudio adicional que también contamos en el Centro Clínico de Sagrada Familia como es la medicina nuclear, donde podemos destacar lo que es la parte del cintilograma renal. No todos los centros clínicos pues cuentan con estas unidades desde el punto de vista de lo que es el apoyo para el médico nefrólogo importante para definir un diagnóstico en el paciente. Entonces es importante que el médico esté relacionado porque... ¿Pueden haber confusiones al momento de hacer los análisis de esos ecografías? Sí, sobre todo para hacer la interpretación de la imagen. Solo que nosotros tenemos que estar en la capacidad como tal de saber verla, visualizar la fotografía, y que el médico que lo haga pues está en condiciones de dar el diagnóstico. Porque un paciente, por ejemplo, hipertenso, el mecanismo de por qué se produce la enfermedad renal es básicamente por disminución del flujo, porque el vaso se pone de tamaño pequeño. En cambio, un paciente diabético es por otra causa, porque hay filtración, porque el azúcar es pesada y altera la membrana dejando pasar proteínas. Entonces son mecanismos diferentes, por lo cual el paciente en el ecograma va a tener un riñón pequeño en el paciente hipertenso puro, pero un paciente diabético va a tener el riñón de tamaño normal o a veces ligeramente aumentado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se hace la medición para darle la interpretación al estudio, nos pueden reportar que puede existir, por ejemplo, un riñón de un diabético que tiene cambios de otro tipo, que es el aumento de la ecogenicidad, la disminución de la alteración de la corteza y la médula, que se tiene que ver en el estudio. Al solamente medirlo, todo lo demás lo pueden colocar como normal. ¿Quiénes integran o deben integrar este equipo multidisciplinario de profesionales de la medicina al momento de una intervención de enfermedad renal? Bueno, debe estar orientado hacia médico internista, nefrólogo, cardiólogo, nutricionista y psicólogo. Porque una vez que se hace el diagnóstico, pues es de alto impacto para el paciente, para no solamente al paciente, sino al núcleo familiar en relación a la enfermedad renal cuando se diagnostica, sobre todo la enfermedad renal crónica. Doctora, y en relación a este diagnóstico que nos explica, ¿tienen que entonces realizar varios estudios profundos para ir descartando este otro tipo de patologías? Sí. Comenzamos con una rutina básica de laboratorio que incluye la hematología o el hemograma para ver la anemia, la urea y la creatinina con valores elevados, la parte electrolítica que ya lo mencionamos dentro de las funciones, el potasio que va a aumentar en los pacientes renales, el calcio puede estar bajo, el sodio va a estar bajo y el ácido úrico puede o no estar elevado. Y aparte de eso hay otras pruebas un poquito más sensibles para lo que es la enfermedad renal, que es la depuración de la creatinina y la presencia de proteínas en la orina. Eso se hace a través de una determinación de recolectar la orina desde las 7 de la mañana de un día hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Para aplicar, por ejemplo, una intervención quirúrgica para personas con enfermedad renal,
no es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía abierta, porque no ha llegado la tecnología para hacer una cirugía laparoscópica, por ejemplo. Bueno, existe lo que es, dependiendo de lo que vamos a hacer a la parte renal. Okay. Si se trata de hacer un tratamiento para la parte litiásica, sí existe lo que es la endourología, que se hace a través del estudio de endoscópico. Eso es cuando hay cálculo. Cuando hay litiasis. Okay. Sí, exacto. Cuando queremos hacer para resolver la parte de cálculos. Okay. Cuando se trata de, por ejemplo, trasplante, que es el tratamiento definitivo para la enfermedad renal crónica, si se hace una cirugía abierta. Igualmente cuando se trata de hacer la extirpación, una nefrectomía por una tumoración, por ejemplo, se hace por vía abierta. Dependiendo de lo que queramos hacer de cirugía. Una vez diagnosticada la enfermedad, entonces el médico especialista debe evaluar cuál va a ser el tratamiento que se le va a aplicar a esa persona una vez que ya pues ha sido diagnosticada con enfermedad renal. Sí. El diagnóstico definitivo lo vamos a obtener a través de ese estudio de 24 horas y se hace un estadio del paciente, sabemos en qué estadio va a estar, tiene 5 estadios, donde la primera es la normal y la última va a corresponder a la falla renal definitiva, que es cuando el paciente amerita el tratamiento entonces allí de diálisis, en sus dos modalidades, puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, y en todo caso si está apto o no para poderle hacer el trasplante. Doctora, ¿qué ocurre cuando un riñón deja de funcionar o no funciona de la manera correcta? ¿Qué pasa con el cambio del organismo de esa persona? Se alteran las funciones y por supuesto nos da como consecuencia todas las manifestaciones clínicas que ya hemos comentado. Exactamente. Hay unos mensajes, doctora, voy a leer unos 4 mensajes seguidos, usted va a escuchar detenidamente y va a responder posteriormente a lo que lea los 4 mensajes, va a ir respondiendo, ¿no? Dice, buenos días, saludo, yo estoy viendo el programa, mi pregunta es, ¿qué debo hacer o qué debemos consumir y qué no debemos consumir? ¿Qué tipo de alimentos debemos consumir, qué no debemos consumir para no padecer de enfermedad renal? Otra pregunta dice, soy diabética, mellito 2, ¿qué debo de consumir para sentirme bien? Esto nos lo va a responder en la próxima parte, nos está indicando que vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con las respuestas a estas interrogantes y otras más que nos están llegando. Ya venimos con mucho más. Bien, agradecemos a todos aquellos televidentes que nos están reportando sintonía y nos están escribiendo desde todas partes del país. A aquellas personas que nos están escribiendo, les agradecemos por supuesto su sintonía, pero no llamen porque esto es mensajería de texto. Pueden llamar posteriormente a lo que culmine el programa. Envíen su mensaje de texto y nosotros le formulamos sus interrogantes a la doctora invitada, que es Flor Acosta de Leal, nefróloga. Y también pueden visualizar nuestra página web www.diarioinforme.net para que conozca mucho más de los temas que vamos a abordar día a día. Usted entra a la página en horas de la noche y va a enterarse cuáles son los programas que vamos a abordar al día siguiente, www.diarioinforme.net. Doctora, para que nos responda las 2 interrogantes de los televidentes que le formulé en el segmento anterior. Ok.
En relación a la primera pregunta de qué alimentos podemos consumir y qué alimentos no debemos consumir, en la primera interrogante en relación de qué podemos consumir, se recomienda una dieta balanceada, básicamente basada dependiendo de la patología de base del paciente, una dieta que incluya proteína, una dieta que incluya carbohidratos, dependiendo si tiene o no limitación para la ingestión de ellos, y una dieta que lleve la grasa, pero en condiciones, todo va a depender de la enfermedad de base. ¿En qué no debemos consumir? Básicamente se recomienda o se le dice al paciente las recomendaciones que no debe ingerir carne roja, por ejemplo, en pacientes cuando ya tienen un estadio 4 y 5. Una dieta cuando está diagnosticado, sí, se le hace una dieta con renal. una restricción de proteínas importante, porque recordemos que el metabolismo de producción de urea va a depender de las proteínas que el paciente ingiera o consuma, ¿no? Entonces se le hace una dieta específica individualizada, porque existen otros factores que pueda tener asociado el paciente, como por ejemplo la alteración de lo que es el colesterol, el triglicérido, del ácido úrico, del calcio. Entonces se le hace la terapia nutricional, es individualizada al paciente. Por lo tanto, trabajamos en conjunto con un equipo nutricional, o sea, nutricionista, para que le dé la dieta individualizada a cada paciente. Lo mismo ocurre, exacto, cuando el paciente tiene diabetes. Diabetes Ahí ya 2. tiene un tipo de receta de alimentación distinta. Diferente al paciente que no tiene diabetes. En relación a la segunda pregunta, la señora que es diabética, pues en ese caso debe primero consultar al médico para hacerse la valoración, para saber en qué parte de la enfermedad que pueda o no tener la señora, pero eso va a depender de la evaluación clínica. Y en la segunda parte sería que consulte a una nutricionista para que le dé las recomendaciones adecuadas, recuerdo, a lo que ella tenga los niveles de glicemia. Otro mensaje dice: doctora, buenos días, los felicito por el programa. Una pregunta: en mi orina fue encontrado restos de sangre. ¿Qué pudiera ser? ¿Pudiera ser en los riñones? Sí, cuando encontramos un paciente que está presentando sangre en la orina, dependiendo de la edad, pudiéramos estar orientando el diagnóstico. Las litiasis o los cálculos renales son causas frecuentes de pacientes con presencia de sangre en la orina. Igualmente, cuando tiene infecciones, una cistitis hemorrágica, en el caso de una mujer, puede presentar también sangre en la orina. O sea, va a ser dependiendo de lo que la edad del paciente. Puede tener también alteraciones prostáticas si es un paciente de adulto mayor. O sea, hay otras causas también de tipo vasculares que tienen inherencia a lo que es la parte renal arriba, como las enfermedades glomerulares, como son las glomerulopatías, ¿no? También estaba preguntando que dónde usted ve para solicitarla, para buscarla, para un chequeo. En el Centro Clínico de la Sagrada Familia, pues tengo mi consulta privada, y pues trabajo en el Hospital Militar de Maracaibo. Soy adjunto también al servicio del Hospital Militar de Maracaibo. Entonces, doctora, pues, ya cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad renal crónica, ¿cuál es el tratamiento? ¿La diálisis y el trasplante? Sí. Háblenos de la diálisis. Sí, cuando tenemos un paciente que está desde la etapa 1 a la etapa 3, el paciente podemos lograr a través de un tratamiento médico, nutricional y con ejercicio también en el paciente, logramos que se mantenga la enfermedad renal estabilizada. Pero una vez que esta enfermedad renal, estamos en un paciente con un estadio 4 y 5, pues el paciente ya al llegar al estadio 5 tiene criterios ya de diálisis en sus dos modalidades, que va a depender del paciente a que pueda las condiciones de tomar una u otra. La diálisis hemodiálisis consiste en un tratamiento a través de una máquina que funge la función del riñón con un riñón artificial a través de un dializador, y a través de un sistema de líneas que van hacia una máquina que cumple prácticamente la función renal. Cada sesión dura, dependiendo del paciente, 3 horas y media y hasta 4 horas, y se hace con un intervalo de 2 o 3 veces a la semana. En nuestro centro clínico, pues también contamos con la unidad de diálisis con una capacidad para 4 máquinas. Tenemos una área de aislamiento, y pues se le puede brindar al paciente que amerite en el tratamiento agudo, que llegue a la clínica, a la emergencia, pues se le puede brindar el tratamiento. La otra modalidad, que es la diálisis peritoneal,
se hace a través de la inserción de un catéter a través del peritoneo. Ya no se utilizaría la parte artificial de un filtro, sino que se utiliza la membrana peritoneal como el mecanismo a través del cual se realiza la función. Doctora, en el caso de la enfermedad renal crónica, el mejor tratamiento es el trasplante. Esto nos lo va a comentar en la próxima parte. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más acá en Familia y Salud, Educando para la Vida. Bueno, seguimos con la doctora Flora Costa de Leal, médico internista nefróloga, hablándonos de la enfermedad renal. Estamos conversando un poco sobre el tratamiento y el caso de la enfermedad renal, y le habíamos preguntado con respecto a cuál es el mejor tratamiento. Estaba hablando de la diálisis, para continuar hablando de la diálisis, pero me había comentado de que en cuanto a la enfermedad renal crónica, el mejor tratamiento es el trasplante. No siempre es así. Háblanos un poco. Ok. Como estamos hablando en relación a lo que es el tratamiento, la diálisis peritoneal, ¿verdad? Constituye otra alternativa al paciente y se utiliza la membrana peritoneal de la persona como filtro o a través de ese mecanismo de poder eliminar las toxinas. Se hace la modalidad ambulatoria, que le permite al paciente no tener que estar en un centro clínico para poderle hacer el tratamiento, sino se hace en su domicilio. Y la situación es que va a depender del paciente de que esté apto para ese programa o para el programa de hemodiálisis. En relación al tratamiento definitivo de la enfermedad renal crónica, es el trasplante renal, y verdaderamente constituye en sí lo que es el tratamiento definitivo o la cura de la enfermedad renal. Sí, solo que tiene la limitación que va a depender de las condiciones del paciente, que esté o no apto para recibir el injerto. En el caso de las dos modalidades de diálisis peritoneal y hemodiálisis, va a mejorar la calidad de vida del paciente. Una vez que se haya hecho el diagnóstico, pues ve la diferencia de cuando está sintomático. Todos esos síntomas que comienzan a molestar al paciente desaparecen una vez que está en el tratamiento de diálisis. ¿Cuándo el paciente es apto para un trasplante y en qué consiste el trasplante? Okay. El paciente tiene que ver con la condición física que tenga en el momento de solicitar hacer el trasplante, que esté en las mejores condiciones clínicas, controles de su presión arterial, control de todo el sistema metabólico, a excepción de lo que es la urea y la creatinina, que por supuesto va a estar alterada por su enfermedad renal. Y vemos que en el caso del paciente que pueda recibir el trasplante, la edad también influye. Sabemos que pacientes que a mayor edad van a tener más patologías de base y van a condicionar mayor riesgo de complicaciones después del trasplante. En estos casos, pues se tiene que hacer una evaluación adecuada del paciente. Hay dos modalidades también de trasplante, de donante cadavérico y de donante vivo. El de donante cadavérico son los pacientes que no tienen opción de un familiar directo, ya llámese padre, madre, hermanos e hijos, para optar a que le puedan donar un riñón. En los casos de los pacientes que si tienen esta facilidad, pues se hace de donante vivo. En ese caso también la persona que va a donar también debe realizarse un estudio previo se le para hace ver si está una apto evaluación para donar. que comienza con que tienen que tener el mismo grupo sanguíneo, que va a permitir que haya menos riesgo de que haya rechazo del injerto, y se hace la evaluación completa, exhaustiva de todas las patologías que pueda afectar al donante.
Una vez que se haya hecho toda la parte de la determinación en el caso de ser de vivo, se procede luego al trasplante, con el menor riesgo de, como dije al principio, de que haya el rechazo, porque se supone que se va a escoger con la mayor calidad en cuanto a compatibilidad al cual de lo que se presente como probables donantes, no así tanto como en el caso del donante de cadáver, que claro, se hace una selección de los posibles receptores a través de una pruebas específicas que se hacen en sangre para determinar la compatibilidad, lo que esté más cerca, lo que sea más compatible es el que se toma como receptor. Doctora, en el caso de la diálisis, ¿existen algún tipo de complicaciones en ese paciente una vez que se está enfrentando a este tratamiento? Y en el caso del trasplante, ¿qué pasa con ese paciente que ya necesita con urgencia un trasplante? ¿Cómo hace para localizar a una posible persona que pudiera realizarle este trasplante? Porque creo que no tenemos mucha cultura en nuestro país en relación a donar, sí, a ese tipo de cultura que si vemos y percibimos en otros países, como que uno se prepara, uno dice, bueno, yo voy a donar mis órganos una vez que muera, o yo estoy en capacidad de donar. Háblenos un poco de estos dos aspectos. Sí, en relación al paciente, cuando se hace ya el diagnóstico de cuál es la persona que le va a poder donar al paciente enfermo, pues se toma en cuenta el órgano, o sea, en realidad, si es de cadáver, en el caso de un cadáver, pues tiene que estar en las mejores condiciones. Si en el tiempo, mientras más cercano esté desde el momento que se hizo la extracción del cadáver, el trasplante tiene menos riesgo de llegar a un rechazo, ¿ok? Y las condiciones de base del paciente. Pero en ese sentido, doctora, para explicar un poquito mejor, una vez que usted le diagnostica a la persona que tiene una enfermedad renal crónica, ¿quién es el encargado de hacer la búsqueda de esta persona que va a trasplantar? Existen los centros. En el caso aquí en Maracaibo, la unidad piloto está en el Hospital Universitario de Maracaibo, cuenta con el servicio de trasplante. Se hace unas primeras visitas con el paciente se deriva al hospital universitario, donde se hace la selección de los pacientes por el grupo sanguíneo, que sean de los diferentes tipos sanguíneos, y existe una lista de espera que va a depender de las condiciones del paciente, del tiempo que esté en diálisis y de que en el momento que llegue el órgano tenga el grupo sanguíneo adecuado para ese paciente. Esa puede ser una larga espera. ¿Qué pasa con ese paciente que todavía no ha recibido la respuesta del trasplante? ¿Se mantiene con la diálisis? Sí, va a estar en tratamiento dialítico. Él siempre va a estar en tratamiento dialítico hasta tanto no llegue el momento del trasplante. Una vez que se hace el trasplante, cuando se hace la diferencia de cuando es cadáver, va a necesitar muchas veces, posterior al trasplante, seguirse dializando hasta tanto arranque el injerto que se acaba de trasplantar. Y cuando es en el caso de un paciente de vivo, el paciente en inmediato cerca a la operación, el paciente ya no va a tener necesidad de seguir el diálisis. Doctora, cortico, rapidito, una recomendación para esas personas que ya están diagnosticadas con la enfermedad renal crónica, ¿cuál es la actitud que deben tener ante esta situación que, bueno, es bastante complicada? Ya, bueno, nos están diciendo que nos tenemos que despedir, pero cortico, en unos 10 segundos, una recomendación para ese paciente que en este momento nos está viendo. Ok, en primer lugar es verificar las condiciones de salud que tenga el paciente a través de una consulta médica, hacerse un chequeo simplemente de presión arterial, le puede dar fácilmente un diagnóstico, seguir un estilo de vida adecuado en relación a cuidarse en la dieta, el ejercicio, consultar a otras especialidades, como por ejemplo si tienen otras enfermedades de base. ¿Y solamente hay cura cuando hay trasplante, doctora? Sí, esa es la cura definitiva de la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias, doctora Flor Acosta de Leal, por su participación. La enfermedad renal fue el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Disculpen nuevamente, hay muchos mensajes que no pudimos leer, pero vamos a tenerlos muy pendientes para el día de mañana. Recuerden, la salud no tiene precio, pero vale la vida, y visitar también nuestra página web www.diarioinforme.net para que conozca el tema del día siguiente. Shalom.